16 de octubre de 1846. Una de las grandes fechas en la historia de la medicina. Antes, los gritos, llantos y quejidos en el teatro operatorio. Después, la paz y quietud de la cirugía moderna. El cirujano tomó su cuchillo y extrajo el quiste. Nada pasó, ni un murmullo. ¿Estaba vivo o muerto? En unos minutos despertó y se levantó. Todos quedaron impresionados. Y Warren les dijo: señores, esto no es un fraude. El valor de fracasar. Los pioneros de la cirugía moderna. Nervios de acero. El niño Travis Long tiene solo 3 meses de edad. Será sometido a una difícil operación. De no hacerlo, moriría, pues nació con una malformación cardíaca, con los vasos sanguíneos mal conectados. 5 años atrás, este tipo de operación no se había intentado. Fue desarrollada aquí en el Hospital de Niños de Boston. El cirujano Richard Jonas se enfrenta ahora a una gran responsabilidad. Sus decisiones en las próximas horas determinarán la vida o la muerte de su delicado paciente. La cirugía moderna es un esfuerzo de equipo. Una operación como esta exige la habilidad de muchos especialistas. Los anestesiólogos son expertos en el trato de los bebés. Hay un grupo de técnicos que se encarga de los equipos, como la máquina de circulación extracorpórea y el pulmón artificial. Las enfermeras especializadas son responsables de prevenir cualquier riesgo de infección. Pero uno de los miembros del equipo es algo especial. Es el heredero de una heroica tradición. El primer cirujano que operó sobre el corazón de un pequeño bebé corrió grandes riesgos, por supuesto. Él se basa en el trabajo de una larga línea de otros cirujanos que también corrieron riesgos, a veces desafiando las convenciones de su época. Necesitaron un gran valor y también sus pacientes, pues sería solo a través del fracaso que lograrían alcanzar el éxito. La imagen del cirujano hoy día es la de un hombre que posee una gran habilidad y toda posibilidad de éxito. 150 años atrás, cuando este teatro era usado hacia 1830, un cirujano muy diferente trabajaba bajo muy diferentes circunstancias. Tú, ven acá, harás de paciente. Pobre de ti. Vamos, recuéstate aquí. En esa época se usaban en un hospital de enseñanza de Londres un par de hombres realmente fuertes para sujetar al paciente durante el primer contacto con el cuchillo. Tú y tú son ideales. El trabajo de estos estudiantes o de los cargadores era equivalente al del anestesiólogo hoy en día. Bien, tenemos aquí 2 sillas para visitantes importantes que quieran ver el espectáculo. Es por eso que a este sitio se le llama teatro en este país, aunque en otros países se le llama sala de operaciones. El piso se cubría con acerrín para absorber la sangre y a veces el vómito. Y había una caja aquí, que era colocada por el cirujano bajo el lugar donde hubiera derrame de sangre. Bien, el cirujano entraba por esa puerta. Se quitaba su chaqueta, la colocaba aquí y tomaba su cobertor de operaciones favorito. Eran cobertores manchados con sangre, pus y secreciones de cientos de operaciones. Mientras más experimentado era el cirujano, más sucio era el cobertor. Como les decía, el tiempo sería la esencia. Cuando no había anestesia, los segundos eran minutos y los minutos horas.
Los pacientes buscaban al cirujano con mayor reputación de ser rápido. Y estos debían tener nervios de acero, pues tenían que operar contrarreloj bajo los gritos de dolor del paciente. Muchos jóvenes que deseaban ser cirujanos dejaban la medicina. No resistían los horrores de esta sala. La cirugía ha recorrido un largo camino. El predecesor del cirujano fue un personaje bastante rudo. La cirugía era un oficio que el aprendiz dominaba observando al maestro. Solía ser también el barbero local, otro oficio donde se usaban instrumentos muy afilados. El cirujano tenía muy poco en común con el médico altamente educado y no se le permitía llamarse doctor. Todavía los cirujanos británicos usan el título de señor. El nombre cirujano proviene del griego que significa manos. Nadie esperaba que estos cirujanos usaran su cerebro. Había la medicina que practicaban los clérigos, que tenían prohibido manchar sus dedos con sangre. Así que el cirujano era un hombre humilde, un artesano, que solo trabajaba bajo las órdenes del doctor o el médico, ya que estos mismos no podían operar. La variedad de operaciones realizadas por estos obreros manuales se limitaba sobre todo a reparar los estragos de las batallas, y fue con los cirujanos militares que comenzó su camino a la respetabilidad. Fue solo en el campo de batalla, cuando la herida se presentó como la entrada al cuerpo, que los cirujanos no se atrevían a hacer. Se vieron obligados a intentar algo, a enfrentar las cosas. Así que, de este modo, la herida, la gravedad de la herida, los forzó a ir a donde, en tiempos de paz, no se habrían atrevido. Algo que la experiencia en el campo de batalla enseñó a los cirujanos fue que aún las heridas menores eran muy peligrosas. El principal problema con las heridas en los miembros durante la guerra era que sin la cirugía inevitablemente se infectaban, en parte por la contaminación masiva con polvo y bacterias que entraban en el momento de la herida. Tal vez la única forma que hallaron los antiguos cirujanos para salir de esto fue la amputación, cortar totalmente las partes comprometidas. La amputación era solo el comienzo del sufrimiento. Los cirujanos creían que la forma correcta de concluir la operación era sumergiendo el muñón en aceite hirviendo, mientras que la carne viva de las heridas de bala debía ser cauterizada con un hierro al rojo. A mediados del siglo XVII, cuando Ambroise Paré se hizo cirujano militar, se le enseñó este como el procedimiento más seguro. Y fue el mismo Paré quien, una vez por accidente, descubrió un método siendo un joven cirujano al quedarse sin aceite. Y no se le ocurrió nada mejor para reemplazar el aceite que usar una mezcla suave hecha con huevos y otras sustancias. Y él describe cómo pasó la noche siguiente preguntándose cómo podrían sobrevivir sus pacientes, ya que no había seguido el tratamiento tradicional. Le aterraba pensar que al levantarse pudiera hallarlos muertos a todos. Y cuando fue a verlos en la mañana, los halló mejor que lo normal. Y de esto dedujo que el aceite hirviendo no era el mejor procedimiento. Paré fue reconocido por toda Francia como un cirujano notable y muy humano, y su influencia logró reducir algunas de las peores brutalidades. Hacia 1830, el cirujano había ganado respetabilidad, pero la cirugía seguía siendo un negocio crudo y muy cruel. Supongamos, solo supongamos, que vamos a amputarle la pierna a este joven. Así que necesitaremos que uno de los asistentes sostenga su pierna de esta forma. Muy bien. El otro asistente, y no lo haremos porque es muy doloroso, debe colocar el torniquete en el muslo. O, si es el caso, solo presionar la arteria femoral precisamente en este punto. Los dos fuertes estudiantes de medicina deberán mantener recostado al paciente, ¿eh? Y ya estamos listos. Yo coloco mi caja de aserrín bajo la pierna. Gracias. Bien. 2 cortes rápidos adelante y atrás. Separo las capas de piel. Arrojo el cuchillo al piso. Tomo el cuchillo de amputación. Ese no es.
Bien, el cuchillo de amputación se desliza sobre el hueso, paralelo al hueso. Llevo la hoja hacia arriba a través de los músculos del muslo. Luego paso a la parte trasera del fémur y hago lo mismo con los músculos de la zona. Arrojo el cuchillo al piso, deme la sierra. Comienzo a cerrar sosteniendo los músculos con mi mano. Pierna amputada, se arroja a la caja. Los gritos se vuelven gemidos. Vienen los cargadores y se llevan al paciente de la sala. 30 segundos era el tiempo promedio para amputar una pierna. Muchas gracias por su ayuda. ¿Te lastimé? ¿No? Muy bien. Eso es todo, Pero en gracias. 1830, el desgraciado paciente, aunque sobreviviera a la cirugía, podía sucumbir a la infección o morir desangrado. Bien, por más horrible que fuera esta escena, primitiva, dolorosa o grotesca, era lo mejor que la cirugía científica podía ofrecer hace 150 años en uno de los principales hospitales de Europa. Pocos pacientes se sometían a la agonía del cuchillo, así que el repertorio del cirujano era limitado. Su más heroica operación en esa época era la terrible extracción de piedras de la vejiga. Es interesante ver que esto era algo muy común en esa época. No son tan comunes ahora, por fortuna. Era un mal muy doloroso. Y era solo después de haber soportado ese dolor mayor en el hombre que en la mujer, por muchos años, cuando decidían someterse a esa terrible y espantosa operación, que por cierto se hacía sin anestesia y con muchos riesgos. Pero a veces tenía éxito y el paciente regresaba a su vida regular. Para que la cirugía avanzara más allá del rango de oficio brutal, tenía que superar 3 barreras principales: el control de la pérdida de sangre, el problema de la infección quirúrgica y, sobre todo, la eliminación del dolor. Sí, usaban el alcohol. Los pacientes solían embriagarse. Antes de la operación también tomaban morfina y láudano y otras drogas fuertes de ese tipo. Tenemos razones para creer por grabados que hemos investigado que en el siglo XVI usaban a un hombre, a un boxeador o a un cargador, a un tipo duro de la calle con un guante de boxeo para desmayar al paciente antes de la operación. Parece increíble, pero eso era lo que hacían. Tenían que hacer algo y mucha gente, como los cirujanos militares, daban al soldado una bala. Le pedían que la mordiera con fuerza para así poder amputarle una pierna rápidamente. Puede parecernos un increíble sufrimiento, pero muchas vidas fueron salvadas gracias a procedimientos como este. En 1809, en la sala de esta casa en Danville, Kentucky, el cirujano Ephraim McDowell realizó una de sus excepcionales hazañas quirúrgicas. Su paciente, la señora Jane Todd Crawford, sufría de un gigantesco tumor en el ovario. Una mujer realmente heroica viajó unos 100 kilómetros a caballo para llegar aquí. Mientras McDowell se preparaba para operar, una multitud se reunió en la calle amenazando con matarlo si su paciente moría. Hice una incisión, 23 centímetros de largo en la cavidad del abdomen. Llegamos al tumor y sacamos unos 7 kilos de una sustancia gelatinosa oscura, luego de lo cual extrajimos el saco, que pesaba unos 4 kilos. La operación duró 25 minutos sin anestesia. La señora Crawford vivió hasta los 78 años, así que su sufrimiento fue recompensado. Pero se habría evitado tanta agonía si su cirujano hubiera conocido las investigaciones hechas 9 años antes sobre el óxido nitroso. El trabajo se debe al químico Humphrey Davy, quien al publicar sus resultados describió el efecto anulador del dolor que poseía el gas y sugirió su uso en cirugía. Por desgracia, el título del libro hizo que este fuera ignorado por los cirujanos. Davy llamó a su preparación gas hilarante, y los humoristas tuvieron muchas ideas para darle uso. El óxido nitroso era solo uno de los muchos vapores que la gente inhalaba por diversión. Otro era el éter. Las demostraciones de sus efectos eran parte de los espectáculos musicales. Fue un joven dentista llamado Morton quien forzó a los cirujanos a tomarlo en cuenta. Conoció los efectos del éter en un espectáculo.
Comprendió que aquellos que respiraban el vapor no solo se intoxicaban, sino que eran incapaces de sentir dolor. Morton llevó su descubrimiento al Hospital General de Massachusetts, donde fue empleado durante una operación por uno de los cirujanos más importantes de Norteamérica, el profesor John Warren. Un hombre muy notable en su época y ahora famoso por una sencilla operación menor. Pues dicha operación fue realizada. Era un joven llamado Gilbert Abbott, un joven de 18 años, con un simple quiste aquí, en el cuello. La sala estaba repleta, una sala como esta, con cirujanos y estudiantes que habían oído que algo milagroso estaba por ocurrir. Morton suministró la anestesia a Abbott usando un aparato de lo más primitivo, una simple esfera de vidrio con una esponja empapada de éter. Abbott inspiró el éter y en unos minutos Morton dijo: "El paciente está listo". Los estudiantes agarraron con fuerza al paciente porque ya podían predecir su reacción. Warren agarró su cuchillo y extrajo el quiste. Nada pasó, ni un murmullo. ¿Estaba vivo o muerto? En unos minutos despertó y se levantó. Todos quedaron impresionados. Y Warren les dijo: "Señores, esto no es un fraude. La anestesia moderna revela el poeta que hay en el cirujano". 16 de octubre de 1846. Una de las grandes fechas en la historia de la medicina. Antes, los gritos, llantos y quejidos en el teatro operatorio. Después, la paz y quietud de la cirugía moderna. Se tomó una fotografía conmemorativa, pero solo 2 días después, cuando se reunió el grupo para ese propósito. Después de todo, habían hecho historia. De inmediato, Warren comenzó a usar la anestesia en operaciones mayores, y así hubo un cambio en la jerarquía quirúrgica. En 2 meses, apareció un reporte publicado en la revista The Lancet de Londres. Esto llamó la atención de Robert Liston, cirujano del hospital del Colegio Universitario. Un hombre magnífico, 2 metros 10, tremendamente fuerte. Dicen que podía tomar la pierna con una mano, presionar la arteria femoral y amputar con la otra. Sí, era muy fuerte. Su mejor tiempo fue de 28 segundos, en los que removió no solo la pierna del paciente, sino también 2 dedos del asistente y un testículo del paciente. Todo con un solo movimiento. Al paciente de hoy, Frederick Churchill, también se le amputaría una pierna. Liston entró y le dijo a la audiencia: "Señores, en esta sala me han visto tratar de aliviar la agonía del cuchillo, ¿verdad? Me han visto usar hipnotismo y mesmerismo. Me han visto usar alcohol y láudano. Pero hoy voy a intentar un método americano para hacer al hombre insensible. Tomen su tiempo, por favor", dijo. Y tomó la pierna, le puso el torniquete y la amputó. 28 segundos y todo listo, incluyendo el vendaje. ¿Estaba vivo aún? Hubo absoluto silencio en la sala. Churchill se movió. "Llévenme fuera de aquí", dijo. "No creo poder soportarlo. Déjenme morir como estoy". Liston levantó el muñón vendado así. Churchill se echó a llorar. Los cargadores lo sacaron y la gente enloqueció. Liston dijo: "Señores, este nuevo método acabó con el mesmerismo. Se los dije, revela al poeta". El aparato anestésico de Liston era como el de Morton, usaba éter. Pero el éter, aunque efectivo, era desagradable de inhalar para los pacientes. Así comenzó la búsqueda de un sustituto. James Young Simpson, un elegante obstetra de Edimburgo, solía probar nuevas sustancias químicas después de la comida con un grupo de amigos médicos. En una ocasión su experiencia fue dramática. Al despertar, la primera percepción del Dr. Simpson fue mental. "Esto es mejor y más fuerte que el éter", pensó para sí. Después pudo notar que entre sus amigos reinaba la confusión y la alarma. Al escuchar un ruido, se volvió y encontró al Dr. Duncan bajo una silla, inconsciente y roncando de la forma más desenfadada.
Era el cloroformo, y Simpson enalteció sus virtudes. Muchos de los que conocen las sensaciones producidas por el éter y que luego han inhalado el cloroformo han declarado enfáticamente que el efecto y la influencia del cloroformo es mucho más placentero que el del éter. La primera vez que Simpson usó el cloroformo, su paciente dio a luz a una niña. La agradecida madre bautizó a la pobre con el nombre Anestesia. Por un tiempo pareció que el cloroformo superaría al éter. Pero al año siguiente de su introducción, un adolescente murió en la silla del dentista al aplicarle cloroformo para extraerle una muela. Y esa fue la primera sombra. Luego ocurrieron más muertes súbitas e inesperadas en personas con buena salud durante la inhalación, algo desconocido en el éter. Podían morir después, pero no de esta forma tan súbita y alarmante. Se intentó resolver el problema con aparatos mucho más complejos. Pero las muertes por cloroformo continuaron, y muchos anestesiólogos volvieron al éter. Seguiría siendo el principal anestésico por un siglo, a pesar de sus desagradables efectos. Exceptuando algunos obstinados que decían que el dolor ayudaba al proceso curativo, los cirujanos adoptaron muy pronto el uso de la anestesia. Tardaron más tiempo en comprender que no solo aliviaba el dolor, sino que también les dejaba más tiempo. Hubo una generación de cirujanos que aprendió a hacerlo rápido, a trabajar rápido, a hacer una amputación en solo segundos. En realidad les tomó mucho tiempo el adaptarse a este nuevo potencial. James Syme de Edimburgo fue uno de los primeros en explotar ese tiempo extra que daba la anestesia. Syme señaló que cuando un hueso estaba afectado, como esta articulación del codo, ya no era necesario amputar todo el miembro rápidamente. Había tiempo suficiente para retirar la porción afectada de hueso y reconstruir la articulación, salvando así el miembro. Pero la cirugía sin dolor se enfrentaba aún a otro gran obstáculo para el avance quirúrgico. La anestesia hizo posible la cirugía. Me refiero a la cirugía mayor, pero aún no era completamente segura. Podemos observar que el registro de casos era algo terrible, pues hasta la más sencilla operación podía ser seguida por gangrena o una grave infección estreptocóxica, pero claro, no sabían nada de microbiología. Algunos historiadores de la cirugía describen el periodo entre el descubrimiento del éter y la obra de Lister hacia 1870 como el periodo oscuro de la cirugía, pues se hicieron operaciones indebidas que obtuvieron resultados terribles. El químico Pasteur señaló a la cirugía el camino para salir de ese periodo oscuro. Descubrió la bacteria y demostró que estaba relacionada con la propagación de las enfermedades. La obra de Pasteur fue descrita al Dr. Joseph Lister, profesor de cirugía en Glasgow, y él se propuso hallar la forma de eliminar a esas bacterias que parecían estar matando a sus pacientes. El profesor de química de Glasgow era su amigo, y este profesor de química le dijo a Lister: están usando un nuevo método en el sistema de drenajes de Carlisle. Han puesto carbólico en el drenaje y eso elimina el olor. Y Lister sabía muy bien que el olor de los drenajes era en extremo similar al olor del teatro operatorio y las otras salas. Consiguió carbólico y decidió matar a los microbios usando, en este caso, ácido carbólico. Y el experimento crucial fue en agosto de 1865. Un niño, James Greenslees, se había roto una pierna. Lister debía amputarla, pues tenía una fractura múltiple. El hueso había atravesado la piel y el pronóstico era una infección mortal, pero él no la amputó. Lo que Lister hizo fue aplicar fenol, que es un antiséptico leve en la concentración que él usó directamente sobre el hueso sobresaliente y los tejidos cercanos, luego eliminó los tejidos afectados, inmovilizó la pierna y dejó que la propia inflamación local del paciente comenzara a prevalecer. De los primeros 12 pacientes de Lister tratados con carbólico o fenol, 10 sobrevivieron con miembros intactos.
miembros que anteriormente habría amputado sin contemplaciones. En el teatro operatorio de Lister, la técnica antiséptica llegaba aún más lejos. Creyendo que las bacterias en el aire eran una mayor fuente de infección, realizaba todas sus operaciones bajo una húmeda nube de carbólico, producida por una bomba rociadora. El sistema era en extremo molesto y difícil de usar, pero el equipo de Lister sufría en silencio, aunque una vez se escuchó decir a un irreverente, «Rociemos a Dios», al comienzo de una operación. Pero, a pesar de su éxito en manos de Lister, el uso del carbólico no se difundió con rapidez. Los cirujanos no se convencían de la necesidad de este problemático procedimiento. Norteamérica fue más lenta. Había una facción conservadora en cirugía que decía, no hay que cambiar. En cierto modo, en medicina, ciencia, en todos los campos siempre hay un conservador que dice, no cambiaremos de idea, y un radical que dice, cambiemos. Siempre existe esa tensión saludable. En este país fuimos lentos, pero al final lo aceptamos. Uno de los primeros cirujanos norteamericanos en seguir las ideas de Lister fue William Halsted de Baltimore, un hombre que dominaría en el campo de la cirugía en su país por 3 décadas. Halsted había estudiado en Europa, donde había sido convencido de las virtudes de la antisepsia. Pero en ese momento el régimen antiséptico le estaba provocando un problema personal. Su enfermera asistente, Caroline Hampton, era alérgica al carbólico. La erupción en sus manos se hizo tan grave que ella amenazó con dejar el cargo. Halsted había obtenido excelentes resultados siguiendo las técnicas de Lister y no deseaba abandonarlas. Por otro lado, le preocupaba la posibilidad de perder los servicios de la señorita Hampton. Así es que contactó con la compañía cauchera Goodyear y les pidió que le hicieran algunos guantes de caucho. La razón para la especial solicitud de Halsted se hizo aparente al año siguiente, cuando él y la señorita Hampton se casaron. Los guantes de la señorita Hampton eran para proteger sus manos del antiséptico. Más tarde, los guantes serían usados en todo el mundo para proteger a los pacientes de las manos del cirujano, a quien Robert Koch, el bacteriólogo alemán, había señalado como la fuente principal de infección en las heridas. Koch había creado técnicas para estudiar e identificar las diferentes especies de bacterias. Con trozos de algodón tomó muestras de las bacterias comunes de las manos y las uñas de los cirujanos y formó cultivos en tubos de ensayo junto con sangre de las heridas infectadas. Al examinarlos encontró que muchos de los cultivos eran idénticos. Comprobó que algunas de esas bacterias eran inocuas, pero otras provocaban fiebre y hasta la muerte. Había que evitar que los nocivos organismos alcanzaran la herida del paciente, y Koch experimentó muchas formas de matarlas, donde quiera que estuvieran. Demostró que el agua hervida era mucho más efectiva que el ácido carbólico de Lister. En adelante, el problema de la infección se manejaría de forma diferente, no por antisepsia, sino por asepsia. Antisepsia significa que la infección está allí y hay que atacarla con fenol o cualquier otra sustancia. Pero asepsia es lograr un medio totalmente estéril y las típicas películas de Hollywood donde vemos toda esa confusión de batas y una sala de operación con todo en blanco, lo cual es cierto, representa esa preparación del medio que llamamos asepsia o técnica aséptica. Pero fue muy gradualmente, con disputas sobre lo que era y lo que no era necesario, que los cirujanos comenzaron a cambiar sus métodos. En la década siguiente a 1870, las operaciones se realizaban en cualquier sección del hospital. En adelante, solo se usarían salas especiales.
También se hizo común una vestimenta en especial, y esta vez era más limpia que la ropa normal. Al principio, algunos cirujanos trabajaban en grandes anfiteatros con un público vestido con trajes normales. Esto aumentaba el riesgo de infección, pero se decía que los estudiantes debían observar las nuevas operaciones en su desarrollo, en lugares como Viena, donde Theodor Billroth hacía avances en la cirugía del abdomen. Los anfiteatros desaparecieron cuando el público se hizo más escaso. Algunos decían que la cirugía había perdido la emoción. Ahora los pacientes tendían a sobrevivir. En el teatro de William Halsted, donde los guantes de goma los llevó primero la señorita Hampton, todos los cirujanos los adoptaron como una precaución aséptica. Al principio, el mismo Halsted solo cubría 2 dedos y el pulgar, pues como muchos cirujanos, temía que los guantes pudieran hacerlo torpe. Pero pronto adoptó el guante completo al desarrollar nuevas operaciones donde las heridas eran muy extensas, demasiado riesgo sin un buen control de las infecciones. Su equipo se cubría la cabeza, sabiendo que el cabello era una fuente de bacterias muy fértil. Finalmente se adoptó el uso de la máscara, primero solamente el cirujano, más tarde por todo el equipo en el teatro. Los cambios en el ambiente quirúrgico exigían el apoyo de una nueva tecnología. Se desarrollaron sistemas para esterilizar todo lo que tuviera contacto con la herida del paciente durante la operación. El mejor método fue usualmente el autoclave de vapor, que dejaba todo seco y listo para usar. Pero los instrumentos también podían esterilizarse al sumergirlos en un baño de fuertes químicos ya disponible o en un horno a gas con tabletas que producen vapores bactericidas. Era el comienzo de una gran era de expansión. Los cirujanos ya no tenían escrúpulos para abrir el abdomen y aquellas raras operaciones heroicas se hicieron más comunes. Muchas veces tenían éxito, pero a veces se encontraban con un problema, al principio tan misterioso como lo habían sido las infecciones. La cirugía se enfrentaba a un tercer obstáculo que fue llamado choque. El término choque es muy interesante. El cuadro fue reconocido durante la Guerra Civil. Stonewall Jackson fue herido en un hombro estando al frente de sus tropas en la batalla de Chancellorsville. Y Stuart Maguire, cirujano de Richmond, hizo una descripción del estado de Stonewall Jackson al llegar, y es la clásica descripción del choque. Estaba pálido, no podía respirar, estaba sofocado y, aunque no medían la presión sanguínea, su circulación era muy pobre. Tomó mucho tiempo a la gente comprender que lo que llamamos choque hoy en día en la clínica en realidad representaba el efecto de la gran pérdida de sangre. Mucha gente consideró el choque en esa época como un síndrome psiquiátrico, una respuesta psicológica a la lesión, y les tomó mucho tiempo comprender que se debía al hecho de que tu sangre estaba en el piso. Los pacientes sufrían el choque cuando su volumen de sangre excedía un punto crítico. Los cirujanos, sobre todo los que trabajaban sobre el abdomen, no estaban seguros de cuánta sangre se estaba perdiendo. Y cuando ocurría el choque, no tenían forma de repararlo. Las transfusiones de animales al hombre se habían realizado desde 1667. El cordero solía ser el animal escogido, pues se creía que algunas características del donante pasaban al receptor. Según dijo Samuel Pepys, esto dio lugar a los más curiosos deseos, como el de que la sangre de un cuáquero se donara a un arzobispo. Pero cuando un doctor francés fue demandado luego de la muerte de un paciente que había recibido tal transfusión, la idea fue abandonada. Y no fue hasta 1818 que un doctor en este mismo hospital realizó la primera transfusión de sangre humana, es decir, de sangre de donante humano. Unas fueron exitosas, otras desastrosas, porque por supuesto todavía no sabían nada de grupos sanguíneos, y con frecuencia los grupos eran incompatibles. Al principio, el hecho de que algunas transfusiones tuvieran éxito mientras otras eran totalmente desastrosas causó una considerable confusión. Pero en 1900, Karl Landsteiner explicó las contradicciones. Él descubrió que había ciertos grupos diferentes de sangre humana, que los glóbulos rojos de un grupo serían afectados al contacto con el plasma de otro.
Y ya que este contacto hacía que las células se agruparan, se podía probar la compatibilidad con una muestra de sangre. Para hallar el grupo sanguíneo de una persona, se usa plasma de los grupos A y B. Para hacer la prueba, una gota de sangre diluida de un grupo desconocido se mezcla primero con el plasma del grupo A. Y luego otra gota se mezcla con plasma del grupo B. La reacción es evidente muy pronto a simple vista. Si el aglutinamiento tiene lugar, se pueden ver los glóbulos rojos formando grupos irregulares en el plasma como ocurre en el lado izquierdo. Las primeras transfusiones de sangre compatible fueron muy crudas. Ya que la sangre se coagulaba con el aire, el donante y el paciente eran unidos por un tubo. Al principio nadie tenía idea de la cantidad de sangre que pasaba. Usando una jeringa, era posible obtener una cantidad determinada para inyectarla de inmediato. Ahora podían saber la cantidad recibida. Pero este no era un método muy práctico. Las dificultades siguieron sin solución hasta la Primera Guerra Mundial. Ahora, un gran número de heridos necesitaba sangre desesperadamente. Por primera vez en esta guerra fue usada una sustancia anticoagulante, el citrato de sodio. De este modo, se podía obtener la sangre del donante y usarla para la transfusión cierto tiempo después. El incómodo método directo ya no era necesario. Donar sangre comenzó como un deber patriótico y mucha gente se enrolaba como donante a través de la Cruz Roja. En tales momentos nunca se pensó en pagarle al donante de sangre. Ya en tiempos de paz continuó la tradición de que el saludable diera sangre gratis para el enfermo. Una taza de café. Ahora, las tres barreras de dolor, infección y pérdida de sangre que habían impedido el progreso de la cirugía podían ser salvadas, al menos por los más hábiles. El cirujano más experto podía esperar ahora buenos resultados, y para mejorar su habilidad, los cirujanos comenzaron a especializarse. El norteamericano Harvey Cushing decidió trabajar sobre el órgano más delicado, el cerebro, a pesar del hecho de que para entonces el 70% de los pacientes moría en la mesa operatoria. Cushing había estudiado con cirujanos del cerebro en Europa y había aprendido a controlar el sangramiento con el uso masivo de pinzas para los vasos y a cerrar el cráneo con un alambre dentado. Aunque las transfusiones eran ahora técnicamente posibles, Cushing tomaba gran cuidado para prevenir un derrame excesivo. Él fue el primer neurocirujano en usar la diatermia, sellando los bordes de los vasos sanguíneos con corriente eléctrica. También hacía un chequeo constante de la presión sanguínea del paciente. En manos de Cushing, los resultados de la cirugía cerebral se transformaron. La técnica de Cushing, al operar sobre el cerebro, creo que difícilmente podrá ser igualada. Yo no soy ningún neurocirujano, pero tuvimos muchos expertos en nuestro departamento y puedo decir que todos respetaban profundamente su habilidad. Las notables cualidades de Cushing también fueron reconocidas durante su vida, tanto que dos de sus colegas decidieron filmar su operación número 2000. Como una contribución a la historia médica, presentamos la operación número 2000 del Dr. Harvey Cushing. Debía extraer un tumor de la glándula pituitaria en la parte más profunda del cerebro, una hazaña sorprendente con los elementos disponibles en la época. El efecto de cualquier infección accidental en el cerebro sería catastrófico, de allí que el cumplimiento de las técnicas asépticas en el teatro operatorio de Cushing fuera legendario. A pesar de las máscaras, él sentía que el hablar aumentaba el riesgo de infección. Por eso sus operaciones se realizaban en el más completo silencio. Las operaciones se extendían por muchas horas. Como los efectos del éter durante un periodo tan largo podían ser muy graves, Cushing trabajaba con anestesia local y tan solo la cantidad de éter suficiente para mantener al paciente ignorante de lo que estaba ocurriendo. Durante gran parte de su carrera, Cushing solo realizó un tipo de operación, la extracción de tumores cerebrales.
Por la práctica llevó su técnica muy cerca de la perfección. Hacia el final de su carrera, Cushing había reducido la tasa de mortalidad relacionada a la cirugía cerebral de 70% a solo un 4%. Pero Cushing era excepcional, el superespecialista que realizaba solo un tipo de operación. Y trabajaba en un gran centro quirúrgico con un excelente respaldo. En gran medida, la cirugía era muy rudimentaria y no era nada segura. La Segunda Guerra Mundial fue el catalizador que transformaría la práctica de la cirugía ordinaria en los hospitales ordinarios de Europa y América. Había un gran número de heridos. En esas condiciones, era seguro que muchas de sus heridas se infectarían. Y esto actuó como un poderoso estímulo para el desarrollo de la primera droga efectiva para matar las bacterias dentro del cuerpo, la penicilina. En adelante, el peligro de una infección postoperatoria no sería una amenaza. Una vez más, había una urgente necesidad de sangre y el servicio se expandió rápidamente. Un gran número de nuevos donantes se enroló y se crearon centros para probar y almacenar la sangre. Ya se sabía que era posible almacenarla por semanas antes de usarla. Después de la guerra se mantendría este sistema para suplir las necesidades de sangre de los cirujanos. Por primera vez podrían disfrutar de tal ventaja. La guerra también produjo un programa de urgencia para entrenar anestesistas. Se necesitaban muchos para cubrir las necesidades de los hospitales de emergencia que atendían a los heridos. Muchos jóvenes, hombres y mujeres que pasaron la guerra administrando anestésicos, decidieron especializarse al regresar a la vida civil. Ellos reemplazaron a los practicantes que habían sido las únicas personas disponibles antes de la guerra. Con su llegada cambió todo el fundamento de la anestesia, mientras ciertas drogas como el éter eran cuestionadas. En mis comienzos, los años 30, toda nuestra anestesia se basaba en el éter, que ya está prácticamente abandonado. Solíamos usar un embudo en el que vertíamos el éter. Era muy primitivo ese procedimiento, pero el paciente debía estar bajo una muy profunda anestesia y claro, tenían tanto éter en sus cuerpos que sus tejidos estaban saturados y podían dormir por horas y horas y hasta días. Los nuevos especialistas que se encargaban de la anestesia se preguntaban por qué había que saturar a los pacientes con éter. No era para controlar el dolor, para eso bastaba muy poco, sino para relajar los músculos. Sin esa relajación, los cirujanos tenían dificultades para operar, sobre todo en el abdomen. Pero el costo de esas dosis masivas para los pacientes era muy elevado. El éter es una sustancia irritante para los pulmones, pero además la recuperación es bastante lenta. Si se sufre una operación abdominal, lo cual inhibe la respiración debido a la herida, y se deprime aún más con el éter, con las secreciones que provoca el éter en los pulmones que no se pueden expulsar, esto lleva a la neumonía. Era común la muerte por neumonía debido a la anestesia con éter. Un método más específico para relajar los músculos se ocultaba en la selva amazónica. Las cerbatanas que los cazadores usaban para alcanzar a los monos en las copas de los árboles lanzaban dardos untados con veneno, y el veneno funcionaba paralizando los músculos del mono, justo lo que el anestesiólogo quería hacer con el paciente. El ingrediente activo del veneno era la corteza de una planta, y esta fue usada por la industria química para hacer el curare, que desde fines de los años 40 tomó un papel principal en la anestesia para relajar un músculo donde fuera necesario.
como en esta operación de cesárea. Con los músculos paralizados, el paciente no podía respirar por sí mismo. Mientras tanto, el anestesiólogo lo haría en su lugar. Era típico del nuevo enfoque científico de la anestesia. Con el curare para producir la relajación, se necesitaba una anestesia muy leve. El curare no alcanzaba al bebé, y el cirujano podía trabajar fácilmente sin preocuparse por el efecto nocivo de las drogas anestésicas. Todo el procedimiento se completaba en una corta fracción de tiempo, con una recuperación casi inmediata. Si solo 15 minutos después de una operación mayor, el paciente podía despertar sonriente, los horizontes de la cirugía se hacían ilimitados. 150 años atrás, en esta sala, los pacientes solo se tendían en esta mesa, desesperados, cuando se hallaban torturados y en tal agonía por una pierna gangrenada, o piedras en la vejiga. Buscaban el cuchillo del cirujano. A veces perdían el control y decían, no resistiré, y se iban, como dijo Frederick Churchill luego de que su pierna fue amputada. Ahora, con la anestesia moderna, con la antisepsia, con las transfusiones, los antibióticos y los milagros de la cirugía, nada puede escapar. Todo, desde el cerebro hasta un juanete, está al alcance del cuchillo de los cirujanos. Pero los avances de la cirugía desde el final de la guerra serían eclipsados por lo que estaba por venir. La cirugía apenas entraba en su era dorada, una era en la cual los cirujanos penetrarían en terrenos hasta entonces prohibidos, como el corazón, comenzando una revolución que culminaría en operaciones como esta. Cinco horas han pasado, y ahora el bebé Travis tiene un corazón correctamente construido, correctamente conectado a sus vasos sanguíneos vitales. Un equipo quirúrgico, con destreza y valor, ha tomado un bebé que enfrentaba una muerte segura para ofrecerle una vida normal. Doblado al español en Estudios Line, Caracas, Venezuela.